Bien, muchas gracias a la Universidad del Norte por acogernos en esta casa. Yo he sido toda la vida profesor de la Universidad de los Andes y por primera vez creo que vine a la Universidad del Norte siendo secretario general de la Universidad de los Andes en el año 71. O sea que vine hace 44 años a esta universidad y desde entonces les he hecho el seguimiento. Ya revelé un poco mi edad ante ustedes, pero he podido, además entre los Andes y esta universidad han existido nexos históricos supremamente importantes. Los Andes se fundó 18 años antes y sin duda la Universidad del Norte es una universidad tremendamente exitosa en el campo académico. Todos los colombianos tenemos que estar muy orgullosos de lo logrado por esta universidad. Sin duda es un centro académico de excelencia y en el Caribe brilla totalmente y en el país también e internacionalmente también. Entonces, gracias por esta acogida y qué placer estar otra vez en estas aulas que hace tiempo yo no venía. Varias veces he conferenciado también en esta universidad. Bien, en relación con el Foro Nacional Ambiental, hay que recordar que este es un foro que se fundó en 1995, 96, y cuyo objetivo es generar un escenario para la discusión de la política pública nacional y hacerle un seguimiento a la política pública nacional. Por eso se podría decir que el Foro Nacional Ambiental siempre ha estado en los grandes temas ambientales de Colombia, y que más que temas ambientales son temas socioambientales. No hay tema ambiental que no esté profundamente ligado al tema social. Y por eso hemos intervenido, tenemos permanentes intervenciones en el campo de los bosques, en el campo de la biodiversidad, en el campo del cambio climático, en el campo de la política urbana, particularmente de Bogotá, en el campo de la minería, en el campo de la agricultura. ¿No? Hemos hecho un seguimiento cuidadoso también a toda la apertura de la Orinoquia colombiana. Y naturalmente era inevitable que estuviéramos en el tema del río Magdalena. Sin duda el proyecto de navegabilidad del río Magdalena tiene altos impactos socioambientales. Los impactos sociales son obvios. Una activación del río a los niveles que se proyecta hacer, pues genera hacia el futuro impactos sociales de importancia y genera, y con los impactos sociales, impactos ambientales. Y el proyecto de ingeniería mismo, pues muchos piensan y muchos pensamos que también tiene unos impactos ambientales importantes y de consideración que hay que obviamente analizar. Como decía el doctor Páez sobre el río Magdalena, pues no, sobre este proyecto hay muchas voces, unas muy de acuerdo con que se haga este proyecto y se adelante este proyecto de navegabilidad, otros con muchos interrogantes, otros que piensan que no es una buena idea. Y es natural que sea así porque el río Magdalena es un río de una profunda complejidad. Y es desde la mirada de esa complejidad que debemos tratar de entender el río. Porque no es cierto que del río sepamos mucho, del río desconocemos muchos temas. No obstante que ha sido estudiado por diferentes institutos, etcétera, son muchos los temas que se desconocen y desde el punto de vista de la ciencia se conoce muy poco. Es muy impresionante los pocos artículos que existen publicados en journals científicos de alta calidad en el mundo sobre el río Magdalena. Es muy preocupante eso además, porque existen muchos estudios técnicos, pero la ciencia del río Magdalena es relativamente poco desarrollada, como lo evidencia, digamos, lo que es la medida hoy en día de la ciencia, que es cuántos artículos en journals internacionales de impacto se han publicado sobre el río. El otro día nos daban la cifra y quedamos todos muy impresionados de lo poco que desde el punto de vista de la ciencia propiamente dicha se conoce el río. No obstante su enorme complejidad. Eso no quiere decir que no haya habido estudios técnicos de muchos tipos, seguramente algunos debían haberse publicado y no se publicaron. La Universidad del Norte, de hecho, ha sido una de los grandes estudiosos del río Magdalena.
En una época la Universidad de los Andes con el Centro de Investigaciones Hidráulicos también lo fue. Pero digamos, lo único cierto es que este es un río de una enorme complejidad, mucho más complejo que la mayor parte de ríos que conocemos en el mundo, como se podrá mirar a lo largo del día de hoy. El propósito del foro, pues obviamente es generar un espacio para responder los muchos interrogantes que pueden existir por parte de muchos ciudadanos, de muchas organizaciones sobre este proyecto. Y naturalmente tiene como un objetivo muy claro el objetivo que siempre ha buscado el Foro Nacional Ambiental y es que haya transparencia en Colombia sobre el manejo ambiental de un país que es muy rico en agua, que es muy rico en diversidad biológica, pero que es altísimamente vulnerable, uno de los países más vulnerables en relación con los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente, porque de hecho su propia riqueza y sus propias características geográficas hacen este país tremendamente vulnerable. Entonces, no voy a decir más sobre el río Magdalena, simplemente personalmente he tenido mucho que ver con el río Magdalena. Cuando fui director del INDERENA, pues es obvio que uno de los temas del INDERENA era el río Magdalena. Cuando fui ministro del Medio Ambiente también. A principios de la década pasada, varios de los que estamos aquí participamos en una gran comisión del estudio de la cuenca Magdalena-Cauca, una comisión nacional que se ocupó del tema durante 2 años, un proyecto financiado por Magdalena, claramente, auspiciado por Magdalena, pero de iniciativa del ministro Mayer en esa época, que claramente como ministro tenía una enorme preocupación por el río Magdalena. En ese momento el Ministerio del Medio Ambiente tenía, digamos, sus ojos muy fuertemente puestos en el río Magdalena. Eso no necesariamente ha sido así en épocas recientes, pero en esa época el ministerio mismo quería generar una política sobre el río Magdalena, porque al ministerio obviamente le corresponde generar una política sobre el río Magdalena. Muy bien, dejo aquí simplemente agradecer nuevamente a la Universidad del Norte y agradecer muy especialmente a FESCOL, que es el financiador de esta actividad del Foro Nacional Ambiental. De hecho, FESCOL es miembro del Foro Nacional Ambiental y de ese Foro Nacional Ambiental hacen parte otras 7 instituciones, que son la WWF, Tropenbos Internacional, Natura, la Fundación Natura, el Ecofondo, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. Son 8 organizaciones, es una alianza, ni siquiera tenemos personería jurídica y realmente es una alianza que genera una serie de actividades a lo largo del año en pos de nuestros objetivos de generar un escenario para la discusión de la política pública ambiental en Colombia. De hecho, en la página web está el repositorio o el depósito de todos los documentos que se han hecho a lo largo de los años en política pública ambiental. De hecho, nuestra forma de actuar es para cada foro de estos generar documentos, porque nos parece que las discusiones tienen que quedar por escrito y no simplemente en una forma oral. Por esa razón, todos los documentos, digamos, el 80% de las presentaciones que se van a hacer hoy tienen documentos. Esperamos que quienes no hayan aportado documentos para el día de hoy lo hagan, porque claramente va a ser este foro, se va a publicar un libro con las memorias de este foro, con todos los artículos, y no solamente eso, sino que se va a hacer una página web especial sobre el río Magdalena, en el cual se depositen todos los documentos y discusiones y controversias que ahora y en el futuro se hagan sobre el río Magdalena. Hemos tomado la decisión desde el Foro Nacional Ambiental de ser un observador permanente sobre el futuro del río Magdalena, puesto que nos parece que el río Magdalena, al volver el país la mirada más fuerte sobre el río Magdalena, pues es nuestra responsabilidad estar ahí, puesto que es el gran río de Colombia y es un río que obviamente tenemos que asegurar que su manejo ambiental y social se haga en la mejor forma posible.